¿Qué les parecería si les contara que en un bosque cualquiera crece un ingeniero de mantenimiento para su hígado y visión? Una seta de vibrante color naranja rojizo, que jamás se ve infestada de gusanos, no por azar, sino por una defensa química formidable. En este episodio desglosaremos la composición de la seta de la chantarela, desde la exclusiva quinomanosa hasta la escasa vitamina D2. Se les proporcionará un protocolo claro, cómo identificar la auténtica, cómo evitar ser envenenados por una copia falaz, y lo más importante, cómo preparar la chantarela sin aniquilar su poder curativo con altas temperaturas. El archivo está abierto. Objeto: chantarela. Primera parte: desembarco dorado. ¿Dónde reside el maestro de la supervivencia? La chantarela común no es una seta forestal más, agradable de encontrar y depositar en la cesta. En nuestro archivo figura como uno de los organismos biológicos más exitosos y resistentes del planeta. Para comprender su fortaleza, debemos primero observar cómo y dónde habita. La chantarela es una auténtica cosmopolita. Su desembarco dorado se aposenta en vastos territorios, desde los bosques de coníferas frescos y empapados de niebla de Escandinavia hasta las dehesas soleadas de las regiones meridionales. Pero a pesar de su ubicuidad, esta seta es una gran estratega y jamás crece donde aterriza por casualidad. Lo primero que debemos saber de la chantarela es que detesta la soledad. La chantarela es una jugadora colectiva, una verdadera maestra del trabajo en equipo. Sí, al pasear por el bosque, divisan un solo sombrero naranja brillante entre el musgo verde. Nunca se apresuren a seguir adelante. Deténganse, observen con más atención. Separen con cuidado la hojarasca caída o las hojas del año pasado. Lo más probable es que junto a la primera chantarela se esconda una familia entera. La segunda, la quinta, la décima. Cubren el sotobosque como una red, creando lo que popularmente se denomina círculos de brujas. Los biólogos, por su parte, lo llaman micelio desarrollado. El secreto de tal longevidad reside en la estrecha alianza que la chantarela establece con los árboles. Este proceso se denomina micorriza. La chantarela elige a los socios más robustos: el pino, el abeto, el roble o la haya. No se trata de parasitismo, sino de un acuerdo comercial honrado, perfeccionado durante millones de años. El hongo, con sus finísimos hilos, las hifas, recubre las raíces del árbol, actuando como una bomba adicional que extrae de las capas profundas del suelo la humedad y minerales valiosos a los que el árbol por sí solo nunca podría acceder. A cambio, el árbol comparte con la chantarela azúcares y carbohidratos, producidos a la luz mediante la fotosíntesis. Este simbiontesis confiere a la chantarela una resistencia asombrosa. Recibe sustento del gigante del bosque, por lo que las dificultades temporales no le afectan. Pero lo que verdaderamente asombra a los investigadores es su comportamiento ante los caprichos del clima. La mayoría de los hongos son extremadamente delicados. Si arrecian las calores, se secan. Si llueve durante una semana, empiezan a pudrirse en el mismo lugar, convirtiéndose en una masa inservible. La chantarela, en cambio, posee una estructura celular única. Cuando llega la sequía, no perece, sino que simplemente se inactiva. Es como si pulsara el botón de pausa en su organismo. Detiene el crecimiento y espera. Tan pronto como aparece el primer rocío o cae una lluvia ligera, la chantarela se reactiva y continúa su crecimiento como si nada hubiera pasado. Puede permanecer en el bosque durante semanas, conservando su frescura, firmeza y brillo, mientras otros hongos a su alrededor tienen tiempo de nacer, envejecer y desaparecer.
Cuando observan un cúmulo de chantarelas, ven no solo alimento, sino el resultado de una perfecta adaptación del organismo a su entorno. Es una fortaleza biológica que sabe aliarse con los fuertes, defenderse de los débiles y esperar el momento ideal para crecer. Comenzamos el estudio de este organismo precisamente por su hábitat y costumbres, para comprender que tal estabilidad externa no puede existir sin una sólida base interna, que es lo que desglosaremos en la siguiente parte. Segunda parte. Arma secreta. ¿Por qué las chantarelas no tienen gusanos? Quien haya recogido setas alguna vez conoce esa sensación de decepción. Encuentras un boletus aparentemente perfecto y firme, o un hermoso hongo de pino. Lo cortas y en su interior descubres una red de túneles y hordas de pequeños insectos forestales. En el mundo de los hongos, esto es la norma absoluta. La pulpa del hongo es un valioso recurso nutritivo, por el que en el bosque se libra una auténtica guerra. Moscas, escarabajos, babosas y sus larvas solo esperan el momento oportuno para instalarse en el jugoso sombrero y darse un festín. Todos los hongos, de una u otra forma, capitulan ante este ataque. Todos, menos la chantarela. En el archivo de la naturaleza, el objeto chantarela está registrado como zona de esterilidad absoluta. Puedes recorrer cientos de hectáreas de bosque, examinar miles de ejemplares, pero jamás encontrarás una chantarela con gusanos. Puede estar vieja, magullada o ligeramente deshidratada, pero por dentro siempre estará impecablemente limpia. Parece casi magia, pero en realidad estamos ante el resultado de un arma biológica de alta precisión, integrada directamente en las células del hongo, y el nombre de esta arma es quinomanosa. ¿Qué es esto exactamente? La quinomanosa es una sustancia especial, un polisacárido, que para el ser humano es completamente inofensivo, pero para cualquier parásito forestal resulta ser fatal. El mecanismo de su acción es tan sofisticado que las tecnologías humanas aún intentan imitarlo. A diferencia de los venenos químicos que simplemente intoxican el organismo, la quinomanosa actúa de forma selectiva y muy eficaz. Cuando la larva de un insecto intenta morder siquiera un trozo de chantarela, esta sustancia penetra instantáneamente en su sistema y bloquea la transmisión de impulsos nerviosos. El parásito simplemente se paraliza. Su sistema nervioso se apaga, pero la chantarela ha ido aún más lejos en su defensa. La mayoría de los antibióticos naturales o agentes protectores actúan solo sobre los insectos adultos, dejando en paz a su descendencia. La chantarela, en cambio, ataca la raíz del problema. La quinomanosa posee la capacidad única de disolver las cubiertas protectoras de los huevos de los parásitos. Literalmente, quema la futura generación de plagas antes de que tengan tiempo de eclosionar. Esto supone una limpieza total del territorio. Es por eso que los insectos, a nivel genético, han aprendido a evitar la chantarela. Para ellos, no es alimento, sino una trampa mortal de la que no hay escapatoria. Pero aquí reside lo más interesante para nosotros. Cuando consumimos chantarela, este comando molecular entra en nuestro organismo. No somos insectos. Tenemos un sistema nervioso completamente diferente, por lo que para nosotros la quinomanosa no es peligrosa. Al contrario, comienza a actuar como un suave agente depurador natural. Ayuda al cuerpo a combatir a los invitados no deseados que pueden socavar nuestra salud durante años, pasando desapercibidos. Es una desintoxicación natural que actúa de forma silenciosa, eficaz y sin los efectos secundarios que a menudo presentan los medicamentos farmacéuticos. Sin embargo, esta arma secreta tiene un talón de Aquiles, del que casi nadie es consciente. La quinomanosa es una sustancia muy delicada y frágil. Teme las altas temperaturas y la sal común de cocina.
Tan pronto como echas las chantarelas en una sartén caliente o las sumerges en una salmuera, la quinomanosa se destruye instantáneamente. El hongo se mantiene sabroso, aromático, pero su principal arma desaparece para siempre. Obtienes simplemente comida, pero pierdes la protección. Comprender este secreto es el primer paso para convertir una simple salida al bosque en una verdadera operación de restauración de tu salud. Y en la siguiente parte, analizaremos qué otros tesoros se esconden en esta pulpa dorada y cómo ayudan a nuestro cuerpo a funcionar a la perfección. Tercera parte. Centro de servicio. ¿Cómo la chantarela repara nuestro organismo? Si la quinomanosa es el escudo y la espada exterior es de la chantarela, su composición interna es un auténtico laboratorio de alta tecnología para la restauración del organismo humano. En nuestro archivo, este organismo figura como una de las herramientas naturales más potentes para regular la función hepática. Y el papel principal en este proceso lo desempeña una sustancia de nombre complejo, ergosterol. Traduzcamos esto a un lenguaje sencillo. Nuestro hígado es el principal filtro del organismo que limpia la sangre de toxinas, productos de desecho y todo lo innecesario que ingresa a nosotros del entorno urbano, 24 horas al día. Con el tiempo, este filtro se obstruye, sus células se fatigan y comienzan a funcionar peor. Pues bien, el ergosterol es una especie de ingeniero de mantenimiento para las células hepáticas. No solo optimiza su trabajo, sino que les ayuda a regenerarse a un nivel profundo. Las investigaciones demuestran que los componentes de la chantarela son capaces de limpiar suavemente los conductos biliares y ayudar al hígado a restaurar su estructura. Esto es especialmente importante en el mundo moderno, donde la carga sobre este órgano es colosal. La chantarela actúa de forma muy delicada. No sustituye la función del hígado, sino que le proporciona los recursos para que éste vuelva a ser capaz de funcionar por sí mismo. Pero las funciones de limpieza de la chantarela no terminan ahí. Observen su color. Ese tono naranja brillante, casi luminoso. En la naturaleza, un color así rara vez es casual. Señala una concentración increíblemente alta de carotenoides. Seguramente han oído hablar de que la zanahoria es beneficiosa para la vista porque contiene mucho beta-caroteno. Pues bien, en las chantarelas su contenido es comparable y a veces superior. Pero hay un matiz importante. En los hongos, estas sustancias se encuentran en una combinación que nuestro cuerpo asimila mucho más eficazmente. La vitamina A, que se forma a partir de estos carotenoides, es un elemento básico para la salud de nuestros ojos. Ayuda a ver mejor en la penumbra. Protege la retina del cansancio al trabajar con pantallas y mantiene la salud general de las membranas mucosas. Además, en el archivo se ha registrado otro componente poco común, el ácido trametanolínico. Se trata de un compuesto específico que los científicos descubrieron en las chantarelas no hace mucho tiempo. Su tarea principal es ayudar al sistema inmunológico a combatir los virus que atacan los tejidos hepáticos. Actúa como un marcador molecular que resalta las amenazas para el sistema inmunológico, obligándolo a reaccionar de forma más rápida y precisa. Y no podemos olvidar el tesoro más raro escondido en la chantarela, la vitamina D2. La mayoría de las personas están acostumbradas a obtenerla del pescado o por exposición al sol. Pero la chantarela es una fuente vegetal rara de esta vitamina solar. Es fundamental para la solidez de nuestros huesos, la estabilidad del sistema nervioso e incluso para un buen estado de ánimo.
resulta una imagen sorprendente. La chantarela no es solo un manjar del bosque, sino un producto integral que simultáneamente nos purga de lo superfluo, restaura nuestros filtros y nos nutre con vitaminas deficitarias. Es un centro de servicio que la naturaleza ha empaquetado en una hermosa forma dorada. Pero para que este centro funcione, deben cumplirse dos condiciones: identificar correctamente el objeto en el bosque y prepararlo adecuadamente. Y en la siguiente parte abordaremos la cuestión más importante de la seguridad: ¿cómo no confundir lo beneficioso con lo peligroso? Cuarta parte: protocolo de seguridad. ¿Cómo no traer a casa una impostora? El conocimiento de la bioquímica es inútil si en tu cesta termina un imitador. La chantarela tiene un doble, la chantarela falsa. Hygroscibe aurantiaca. No es mortalmente venenosa, pero puede causar una grave indigestión y arruinar por completo el sabor del plato con su amargor. Para que tu búsqueda de salud no se convierta en un problema, activemos el protocolo de comparación. Recuerda 3 reglas de oro del archivo. Estudia el envés del sombrero. La chantarela auténtica no tiene láminas debajo del sombrero. Lo que ves son pliegues gruesos y bifurcados que crecen literalmente en el pie, formando una sola unidad con él. La chantarela falsa siempre tiene láminas finas y apretadas, claramente separadas del pie. Comprueba la esterilidad. Esta es la prueba más sencilla y fiable. Como ya hemos descubierto, la chantarela auténtica jamás tiene gusanos. Si encuentras un hongo que parece una chantarela, pero en su interior se aprecian agujeros o túneles de insectos, es una falsificación. Déjala en el bosque. Evalúa el color y el olor. El hongo auténtico tiene un color uniforme, desde el amarillo huevo hasta el naranja pálido, y huele a fruta fresca o a albaricoque. La chantarela falsa suele ser más brillante, con el centro del sombrero casi rojizo y un olor desagradable y terroso. La información de nuestro archivo se proporciona para el estudio de las capacidades de la naturaleza. La recolección de setas requiere una seguridad del 100%. Si tienes la más mínima duda, no recolectes el hongo. Quinta parte: tecnología de activación. ¿Cómo conservar la fuerza del bosque? En el archivo de la naturaleza existe una regla estricta. El beneficio de un objeto no depende de cuánto lo comas, sino de cómo lo prepares. La chantarela es una herramienta increíblemente caprichosa. Como ya hemos descubierto, su principal tesoro, la quinomanosa, es extremadamente sensible a las influencias externas. El principal enemigo de la chantarela es la alta temperatura. Al calentarse por encima de 45 a 50 grados Celsius, los enlaces moleculares de la quinomanosa y el ergosterol comienzan a destruirse. Lo mismo ocurre al contacto con la sal común de cocina. Si fríes las chantarelas con patatas o las marinas, obtendrás un plato magnífico, pero destruirás por completo su escudo molecular. Comerás una deliciosa fibra, pero perderás el efecto de limpieza y restauración hepática. Para activar el recurso, la chantarela debe secarse a una temperatura no superior a 40 grados Celsius. Después del secado, el hongo se convierte en un concentrado de beneficios. Además de las sustancias que ya no son conocidas, 100 gramos de chantarelas contienen un impresionante conjunto de minerales: potasio, responsable del ritmo cardíaco; cobre, necesario para la absorción del hierro; y zinc, sin el cual es imposible el funcionamiento del sistema inmunológico. La chantarela también es rica en selenio, un potente antioxidante que protege nuestras células del envejecimiento prematuro. ¿Cómo utilizar correctamente este recurso? Si utilizas el polvo de chantarela seca, la dosis profiláctica estándar para un adulto es de 1 cucharadita rasa al día. El polvo se puede añadir a gachas, ensaladas o salsas, pero solo a aquellas que ya se hayan enfriado a temperatura ambiente. El curso de este servicio natural suele durar aproximadamente un mes.
protocolo de restricciones, contraindicaciones. A pesar de todos sus beneficios, la chantarela tiene sus límites. En primer lugar, la edad infantil, de 3 a 5 años, ya que el sistema digestivo del niño aún no está preparado para digerir la quitina de los hongos. En segundo lugar, el período de embarazo y lactancia. En este momento, cualquier remedio natural activo debe usarse solo después de consultar a un médico. Y por supuesto, las personas con enfermedades gastrointestinales agudas o insuficiencia renal deben proceder con precaución. La chantarela es una prueba viviente de que la naturaleza ya ha creado todo lo necesario para nuestra protección. No necesitamos inventar complejas fórmulas químicas. Simplemente necesitamos aprender a usar correctamente lo que crece a nuestros pies. Cerramos la carpeta chantarela, pero nuestro viaje por los archivos apenas comienza. La próxima vez nos centraremos en un objeto que desafía el frío invernal. Madura antes que nadie, cuando otras plantas apenas despiertan, y esconde en sí el secreto de una potentísima protección de tus vasos sanguíneos. Estudiaremos la madreselva, la primera valla de la temporada, capaz de reiniciar tu organismo tras un largo invierno. El archivo continúa su labor hasta el próximo sector.